Hola, hola, que Dios te bendiga, querido hermano y amigo, donde quiera que tú estés, allá en el distrito de Puerto Rico, de Caquetá, Colombia. Quiero decirte que es para mí una bendición el poder compartir contigo durante toda esta semana que vamos a estar compartiendo con la ayuda de Dios. A Dios, primeramente, las gracias por darnos esta oportunidad y también al pastor Gabriel Eduardo Franco que nos ha podido pues hacer la invitación para que estemos hoy con ustedes. Quiero decirles que en esta semana vamos a compartir algunos temas que nos hablan sobre la elección que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Por eso el título de nuestra semana es Elegidos. Y antes de dar inicio con el primer tema, antes de que hagamos nuestra oración, quisiera compartirles lo que nosotros encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 1, para que vayamos tomando en cuenta cómo de muchas maneras la Biblia nos muestra la elección que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Notan ustedes? Te puse nombre, dice el Señor, no temas, yo te redimí, mío eres tú. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. Él dio a su Hijo Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros para que fuésemos redimidos. Por tanto, Él tiene toda la autoridad, todo el derecho sobre nosotros de darnos un nombre y también de que nosotros seamos considerados por Él como hijos suyos. Vamos a iniciar con una oración para que podamos también iniciar con el primer tema de esta semana que tiene por título Elegidos. Oremos. Padre maravilloso que estás en los cielos, queremos agradecerte por la oportunidad tan especial que nos das de compartir con nuestros hermanos en el distrito de Puerto Rico, de Caquetá, en Colombia. Queremos encomendarnos en tus manos para que seas tú, Señor, quien hables a través de tu palabra en cada uno de los temas en esta semana. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude para que podamos ser conscientes, Señor, de cómo tú nos has elegido, de los propósitos por los cuales nos has elegido y asimismo de nuestro deber hacia esa elección que tú has hecho por nosotros. Bendice a cada amigo, Señor, a cada hermano que estará presente viendo la transmisión de cada uno de estos temas. Que cada uno de nuestros hermanos y hermanas puedan compartir estos temas con aquellas personas, ya sean sus vecinos, amigos, familiares que todavía necesitan conocerte, que todavía necesitan saber que tú tienes propósitos grandes para su vida. Así nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hace un tiempo atrás, una pareja de actores muy conocidos en el mundo y posiblemente también por nosotros, como lo es Angelina Jolie y Brad Pitt. Ellos hace quizás cerca de unos 15 años atrás, ellos tuvieron la oportunidad de adoptar a dos niños en ese entonces. Ellos eran de origen, si no me equivoco, africano y asiático. Estos niños habían sido abandonados por sus padres, eran huérfanos, vivían en una pobreza extrema y no tenían oportunidades, vamos a decirlo así, para poder salir adelante en sus vidas, para poder superarse. Así que esta pareja de actores tuvo a bien poder eh, tomarlos para sí como sus hijos, poder adoptarlos en su familia y darles todo lo que estos niños iban a necesitar en su vida. Así que ahora estos niños se han convertido ya en unos jóvenes, una vida totalmente distinta a la que pudieron haber tenido si ellos hubiesen permanecido allá en sus países de origen. Ahora sus vidas han cambiado, tienen muchas oportunidades que otros jóvenes, que otros niños en el mundo no las tienen. Pero déjenme decirles
que el Señor de igual manera también nos ha escogido a nosotros, para que nosotros seamos sus hijos, para que nosotros seamos parte de su familia. Y es por eso que en esta semana vamos a estar viendo sobre la elección que Dios ha hecho sobre nosotros. Y por eso es necesario que ustedes, hermanos, puedan compartir los enlaces, los temas con otras personas para que puedan darse cuenta de cómo Dios también les ha elegido a ellos. Solamente tienen que saber los propósitos por los cuales Dios les ha elegido. Eh, para entrar ya en el tema, vamos a ir al Evangelio de San Juan, vamos a leer en el capítulo 15 y el verso 16 lo que el Señor Jesús nos dice acerca de la elección que Dios ha hecho por nosotros. Dice de la siguiente manera el texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Notan ustedes? No lo elegimos nosotros a Él, no, Dios nos ha elegido a nosotros. Eso es lo que dice el Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice el Señor, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Ven qué maravilloso? O sea, el Señor nos ha elegido para que nosotros llevemos fruto y que ese fruto no perezca, sino que permanezca, dice el Señor. El dar frutos, queridos hermanos, amigos y amigas, el dar frutos en la vida cristiana es símbolo del crecimiento espiritual, es referirse a la transformación del carácter que cada ser humano debe de experimentar en su vida como muestra de que ha conocido al Señor. Es una vida de servicio también a Dios. Esos son parte de lo que Jesús quiere decir cuando habla de producir frutos, porque Dios nos ha hecho o nos ha elegido para que nosotros produzcamos frutos, para que nosotros seamos transformados en nuestro carácter. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos nosotros a producir fruto? La palabra de Dios nos da las respuestas y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, cómo vamos a producir frutos, cómo nosotros vamos a llegar a cambiar, a ser diferentes, a ser transformados en el carácter. Dice el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29 y el verso 11: no se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en su presencia y le sirvan. ¿Notan ustedes lo que dice Ezequías? Esto se lo decía a sus sacerdotes: no se engañen, hijos míos, el Señor los ha escogido para que estén donde en su presencia y para que les sirvan. Recordamos nosotros las palabras del apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2 y el verso 9, dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. O sea, para Dios, querido amigo, hermano y hermana que me escuchas, para Dios nosotros somos un real sacerdocio, todos nosotros somos sacerdotes porque Dios nos ha llamado para que estemos en su presencia y para que le sirvamos también a Él. Por eso Ezequías hace énfasis y dice: no se engañen, porque pasa muchas veces que nosotros nos engañamos a sí mismos y nos equivocamos y cometemos errores y llegamos a creer que podemos vivir lejos de Dios. Podemos pensar que el éxito en nuestra vida lo podemos alcanzar apartados de Dios, lejos de Él, en una vida totalmente distinta, apartada de todo lo espiritual, de todo lo eterno. Pero Ezequías es bien claro y él dice: no se engañen, porque díganme, hermanos y amigos, ¿qué es del ser humano si no tiene a Dios? O sea, ¿qué esperanza hay? Todo lo que puede hacer, eh, un día va a terminar, todas las cosas de este mundo van a perecer. Y por eso dice Ezequías: no se engañen, que Dios los ha elegido
para que estén en su presencia y para que les sirvan. Nosotros recordamos cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos tenían una comunión tan plena con el Señor que ellos podían caminar con Él, ellos podían hablar con Él de manera personal, ellos podían verlo y Dios podía verlos cara a cara también, porque el plan original de Dios era habitar con sus hijos, habitar con, con la creación, con el ser humano. Y eso es lo que dice también Éxodo 25:8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. O sea, siempre ha sido la intención de Dios habitar con nosotros los seres humanos. Por eso Él envió a su Hijo Jesús para que pudiera morir en lugar nuestro en la cruz, para que pudiera resucitar, para que nosotros tuviéramos la esperanza de la vida eterna, porque Dios ha preparado un reino celestial para que nosotros podamos disfrutar con Él, para que nosotros podamos habitar con Él. Así que Dios nos ha elegido, queridos hermanos. Ahora, el Salmo 132, perdón, el verso 13 y 14 dice de la siguiente manera: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, y este es para siempre el lugar de mi reposo, dice el Señor. Jehová ha elegido a Sión. Y cuando Dios se refiere a Sión, se refiere a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos ha elegido, y Dios nos ha elegido para que seamos su habitación, porque Él quiere habitar con cada uno de nosotros. Ahora tenemos que ser conscientes, hermanos y amigos, que que el enemigo de Dios, Satanás, ha buscado siempre impedir que esto suceda. Por eso él intentó de muchas maneras tentar a Jesús cuando él vino a la tierra a morir por nosotros. Él trató y buscó todas las maneras de poder impedir que el Señor diera su vida en sacrificio por nosotros. Él hizo todo lo posible para que el Señor Jesús pudiera fracasar, pudiera equivocarse, pudiera desviarse del objetivo principal por el cual Dios lo había enviado. Y como no pudo hacerlo, entonces Satanás se ha empeñado con nosotros y se empeña con nosotros cada día, porque es el propósito de él que nosotros también fallemos, que nosotros nos equivoquemos, que nosotros nos desviemos, que nosotros apartemos nuestra mirada de la elección que Dios ha hecho por nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y el verso 8, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que tener? Tengan cuidado, dice el apóstol Pedro, y estén siempre alertas. O sea, el cristiano, nosotros, queridos hermanos y amigos, no deberíamos de descuidarnos ni un segundo. O sea, nosotros deberíamos de estar siempre alertas, siempre en comunión con el Señor, siempre fomentando esa vida espiritual en nosotros, para que el enemigo, Satanás, no tenga ninguna oportunidad de hacernos caer. Por eso debemos de estar alertas, dice el apóstol Pedro, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora, el Señor Jesús dijo lo siguiente también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el verso 41, dijo lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, el espíritu de Dios está dispuesto para socorrernos. El espíritu de Dios está dispuesto para ayudarnos en nuestro diario vivir, ante las diferentes circunstancias de la vida y ante las diferentes tentaciones de Satanás. Pero
la recomendación, la sugerencia, la petición del Señor Jesús para nosotros es que nosotros podamos velar, podamos estar atentos, podamos estar en oración de manera vigilante, porque Satanás, él está presto a acecharnos. Y el Espíritu, él está dispuesto, dice el Señor Jesús, para ayudarnos, pero la carne nuestra es débil. Por eso es necesario que nosotros podamos velar en oración. El espíritu de profecía dice lo siguiente al respecto de cómo el enemigo, él busca trabajar en nosotros, él busca hacernos caer, impedir que Dios pueda cumplir sus propósitos con nosotros. Dice de la siguiente manera: toda persona a quien Dios ha elegido para que realice una obra especial se convierte en un blanco de Satanás. Toda persona a quien Dios dice ha elegido para que realice una obra especial se convierte en un blanco de Satanás. O sea, nosotros como pastores, ustedes como líderes de la iglesia, Dios nos ha escogido a todos para que realicemos una obra especial en su obra. Y como nosotros hemos sido escogidos por Dios para realizar una obra especial, entonces dice la sierva del Señor que nosotros nos convertimos en un blanco de Satanás. O sea, Satanás está con su mirada puesta en nosotros siempre para, para atacarnos, para hacernos caer. Sigue diciendo la cita: las tentaciones se acumulan sobre ella, porque nuestro enemigo vigilante sabe que su comportamiento ejerce una influencia modeladora sobre los demás. O sea, Satanás busca que nosotros no seamos eh, personas que influyan positivamente en la vida espiritual de otros. Por eso él trabaja a diario cada día con cada uno de los cristianos, con cada uno de los que estamos luchando para poder servir y agradar al Señor. Ahora, dice la cita: la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en aferrarnos de Jesús sin dejar que nada separe el alma del poderoso ayudador. ¿Cuál es nuestra única seguridad? Dice, la única seguridad consiste en que nosotros nos aferremos de Jesús sin dejar que nada separe el alma del poderoso ayudador. O sea, no debemos nosotros permitir que haya algo o que haya alguien que nos separe del brazo todopoderoso de Dios. Ese es el deber que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que Dios mantenga esa elección que Él ha hecho por nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, el verso 5, el Señor Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo al principio: no me elegisteis vosotras a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora dice el Señor aquí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, nosotros queremos que los frutos sean reproducidos en nuestra vida, entonces tenemos que permanecer en el Señor. Y esa es la clave del cristiano, es que nosotros podamos permanecer cada día en comunión con el Señor. Debemos nosotros de alimentar nuestra relación con Dios, o sea, la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la testificación. Es necesario que nosotros podamos
cada día fortalecer esa relación con Dios, esa comunión. Y esa comunión se desarrolla mediante la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. En el Ministerio de Curación nosotros encontramos la siguiente cita en la página 409. Dice de la siguiente manera: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. ¿Queremos nosotros producir los frutos del Espíritu? Entonces tenemos que tener esa comunión con Dios, porque esa comunión con Dios, dice la sierva del Señor, es la que va a ennoblecer y va a ennoblecer nuestro carácter, va a ennoblecer nuestra vida en general. Los hombres, dice, verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron con sus discípulos. Las personas notaban que los discípulos habían andado con el Señor, conocían perfectamente porque su manera de vivir, su conducir, era totalmente diferente, su manera de hablar, de expresarse, de caminar, todas las cosas que ellos hacían era totalmente distinta. Por eso la gente reconocía que los primeros discípulos habían estado con Jesús. Ahora, nosotros necesitamos ennoblecer nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando pasemos tiempo con Jesús, así como lo pasaron los discípulos con él. Continúa diciendo la cita: esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. O sea, el poder alimentar nuestra comunión con el Señor va a darnos un poder que nadie más puede otorgarnos. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción. Sigue diciendo la cita: de silenciosa oración y de fervoroso trabajo. O sea, es necesario que nosotros podamos estudiar cada día las escrituras, pero es necesario que también podamos hacer los esfuerzos que necesitamos hacer para poder ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Es necesario que oremos, pero también que podamos trabajar fervorosamente, dice la sierva del Señor. En el camino a Cristo dice lo siguiente: el que solo ora, pronto dejará de hacerlo. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual, cuando nosotros estamos descuidando el estudio de la palabra, cuando nosotros estamos o hemos olvidado el poder testificar a otros, el poder llevar a otros a los pies de Jesús, cuando nosotros no estamos haciendo la obra que el Señor nos encomendó, que es la de poder evangelizar, de compartir la palabra de Él con otras personas, entonces nosotros poco a poco, como no estamos trabajando en la obra del Señor, entonces nos vamos descuidando poco a poco, de tal modo que el estudiar la palabra de Dios se nos vuelve algo aburrido y no le hallamos ningún sabor. Pero cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros invitamos a otras personas a conocer de Jesús, utilizamos la Biblia, eh, venimos y les compartimos diferentes temas, lecciones, enseñanzas de las Escrituras, y entonces nosotros le vamos encontrando sabor a la oración que nosotros hacemos, le vamos encontrando sabor al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos testificando. Por eso dice la sierva del Señor: el que solo ora, pronto dejará de hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo nos hace una invitación en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 4. Nosotros debemos de apartarnos de las cosas de este mundo. Y él dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, hemos sido escogidos por el Señor, entonces nosotros no podemos estar mezclados con las cosas del mundo. Nosotros no podemos enredarnos, dice el apóstol Pablo, en los negocios de la vida. Y el apóstol Pablo, por eso, él estaba convencido de que el cristiano debe de dedicarse totalmente al Señor.
Y Pablo, para poder dedicarse al Señor completamente, él abandonó todo, abandonó su familia, abandonó sus amistades, muchas cosas. ¿Y qué es lo que hacía él? Para poder mantenerse, él trabajaba, él hacía tiendas para poder sustentarse, porque él no se estaba enredando en los negocios de esta vida. Sus propósitos no era crecer en la parte material. Él no estaba pensando en superarse económicamente, él no estaba pensando en hacer su vida en esta tierra, sino en la tierra celestial. Por eso, en algún momento nosotros escuchamos al apóstol Pablo también decir que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros que solamente estamos de paso, y por eso el cristiano no debe de enredarse en los negocios de la vida, o sea, en las cosas de este mundo. Debemos decir entonces, hermanos y amigos, que no debe de haber nada que nos separe de el Señor Jesús. No debe de haber nada que nos desvíe de los propósitos de Dios para nosotros. Él nos ha elegido, ahora Él quiere que nosotros podamos mantener esa elección que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 35 al 39, dice lo siguiente: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte y somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En que somos más que vencedores? En las pruebas, en las dificultades que nosotros podemos atravesar como cristianos, en todas las situaciones difíciles, adversas, las tentaciones, en las pruebas que nosotros podemos experimentar por la causa del Señor Jesús. En todo, dice el apóstol Pablo, nosotros somos más que vencedores en todo esto por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, ninguna cosa. El apóstol Pablo estaba convencido que no había nada en este mundo, ninguna cosa, ninguna persona que pudiera separarlo a él del amor de Jesús. Y esa es la convicción que nosotros debemos desarrollar a través de la comunión diaria que debemos desarrollar con nuestro Dios, de tal modo que podamos estar seguros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de que podemos pasar por diferentes situaciones, podemos pasar por diferentes dificultades, podemos de repente hasta pelearnos, puede ser, como a veces pasa, pelearnos con algún hermano de la iglesia, con el pastor, qué sé yo, con alguien de la familia. Puede pasarnos algo terrible en nuestra vida, la muerte de un familiar, pero ninguna de esas cosas deben de separarnos del amor de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos que recordar siempre que los sufrimientos, que los maltratos, que las injusticias que nosotros podemos experimentar en esta vida no tienen ninguna comparación con el valor de las cosas eternas, con el valor de la recompensa que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por más injusticias, por más cosas dolorosas que podamos llegar a pasar, debemos de saber que hay algo mejor todavía que Dios tiene para nosotros. Hay algo de mayor valor, hay algo más importante, más duradero, hay algo que es eterno. Y es en eso que nosotros debemos de poner nuestra mirada, en las cosas eternas, porque el dolor, el sufrimiento, las injusticias, la muerte, todas esas cosas que nosotros experimentamos en esta tierra, en esta vida, todas esas cosas van a pasar, van a terminar. eh, Todo este mundo, el sufrimiento,
el dolor y la muerte van a ser destruidas juntamente, pero el que ha puesto su esperanza en el Señor, el que ha decidido mantener esa elección que Dios ha hecho por él, que Dios ha hecho por mí, que Dios ha hecho por ti, tiene la esperanza de habitar con el Señor por la eternidad y también con cada uno de sus seres amados. En Isaías 56:5 encontramos una promesa maravillosa también. Dice de la siguiente manera: a todos los que hacen justicia y juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal, se les hace la promesa: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Notan? A todos, dice, los que hacen justicia y juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal, Dios promete darnos un lugar en su casa, pero también darnos un mejor nombre que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y que nunca perecerá. Esa es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la segunda carta a Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13, dice de la siguiente manera: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Encontramos nosotros entonces, a través de la palabra en diferentes lugares, cómo Dios nos muestra que Él nos ha elegido con propósitos santos y con propósitos eternos. Es por eso, al haber nosotros estudiado la palabra de Dios en esta ocasión, podemos decir con toda seguridad, queridos hermanos y amigos, tú que todavía no has entregado tu vida al Señor, tú que todavía no has empezado una vida con Dios, podemos decir todos juntos en esta ocasión: Dios nos ha elegido desde el principio para que vivamos con Él por la eternidad. ¿Sí? Podemos repetirlo nuevamente: Dios nos ha elegido desde el principio para que vivamos con Él por la eternidad. Y en esto debemos de meditar todos los días, para que cada día podamos entregarle nuestro corazón al Señor, en que Dios nos ha elegido desde el principio para que vivamos con Él por la eternidad. Mientras esperamos que el Señor Jesús venga por segunda vez, nosotros debemos de predicar a otros que también Dios les ha elegido a ellos, que también Dios tiene propósitos grandes y maravillosos para ellos. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros en esta ocasión? Al haber meditado en su palabra y en la elección que Él ha hecho por nosotros, estamos invitados a fortalecer nuestra fe en la esperanza que nos da el saber de que Dios nos ha elegido desde el principio para que nosotros seamos salvos. ¿Qué vamos a hacer? Fortalecer nuestra relación con Dios para que podamos mantener esa seguridad en la elección que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de fortalecer nuestra relación en nuestra fe, en la esperanza que el Señor nos da a través de su palabra. Querido amigo y hermano, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, que sea Dios quien siga obrando en nuestros corazones, que podamos cada día nosotros reconocer nuestra necesidad de Él en nuestra vida y podamos así seguir durante toda esta semana, seguir durante cada día de nuestra vida, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo y maravilloso, queremos agradecerte por la bella oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra con nuestros hermanos en esta ocasión, con nuestros amigos que han estado presentes viendo la transmisión en esta hora de la noche.
Queremos encomendarnos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener la plena seguridad de que tú nos has elegido, de que tú nos has elegido, Señor, porque tú deseas habitar con nosotros por la eternidad. Tú deseas, Señor, darnos un lugar para que nosotros habitemos contigo en el reino celestial, pero también un nombre nuevo que permanezca por toda la eternidad. Ayúdanos para que todas las situaciones que podamos estar atravesando, los sufrimientos, las injusticias que podemos estar viviendo, que podamos saber que esas cosas van a pasar un día en nuestra vida, van a terminar, pero que la promesa de la vida eterna, la promesa de poder habitar contigo en el reino de los cielos, con nuestros seres amados, con nuestros hermanos y hermanas, eso va a ser por la eternidad, y que allí podamos nosotros centrar nuestra mirada, que allí podamos poner nuestra esperanza, y así, Señor, pues que en toda esta semana podamos tomar la decisión de seguir aprendiendo de ti, de seguir conociendo cada uno de los propósitos por los cuales tú nos has elegido. Querido Dios, lo colocamos en tus manos y ponemos también cada una de las peticiones de nuestros hermanos, cada una de sus necesidades, porque sabemos que todos pasamos alguna situación, algún problema en nuestra vida, y sabemos que nuestros hermanos, posiblemente muchos de ellos, pueden estar pasando alguna situación. Oramos por ellos y nos encomendamos en tus manos sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo, y les esperamos el día de mañana para que podamos seguir aprendiendo de los propósitos por los cuales Dios nos ha elegido para que podamos habitar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.